cómo Rusia usó la tortura y las amenazas para perseguir a los ucranianos influyentes. 3 días después de que los primeros ataques rusos cayeran en Ucrania, Andriy Kuprash, líder de una aldea al norte de Kiev, caminó hacia un bosque cerca de su casa y comenzó a cavar. No se detuvo hasta que hubo tallado un hoyo poco profundo, lo suficientemente grande para un hombre como él. Era su por si acaso, un lugar para pasar desapercibido si lo necesitaba. Lo cubrió con ramas y volvió a casa. Una semana después, Kuprash recibió una llamada alrededor de las 8 a.m. de un número desconocido. Un hombre que hablaba ruso preguntó si él era el jefe de la aldea. Algo andaba mal. «No, te has equivocado de número», mintió Kuprash. «Te encontraremos de todos modos», respondió el hombre. «Es mejor cooperar con nosotros». Kuprash agarró su equipo de campamento y su abrigo más cálido y se dirigió a su agujero en el bosque. Kuprash y otras personas con las que habló The Associated Press habían sido advertidos discretamente de que eran objetivos para el avance de las fuerzas rusas. Se corrió la voz en círculos de ucranianos influyentes: «No duermas en tu propia casa, deshazte de tu teléfono, sal de Ucrania». La casa estaba en marcha. En una campaña deliberada y generalizada, las fuerzas rusas atacaron sistemáticamente a ucranianos influyentes para neutralizar la resistencia a través de detenciones, torturas y ejecuciones, según descubrió una investigación de The Associated Press. La estrategia parece violar las leyes de la guerra y podría ayudar a construir un caso de genocidio. Las tropas rusas persiguieron a los ucranianos por su nombre utilizando listas preparadas con la ayuda de sus servicios de inteligencia. En la mira estaban funcionarios gubernamentales, periodistas, activistas, veteranos, líderes religiosos y abogados. Associated Press documentó una muestra de 61 casos en Ucrania basándose en listas rusas de nombres obtenidas por las autoridades ucranianas, pruebas fotográficas de abusos, relatos de medios rusos y entrevistas con decenas de víctimas, familiares, amigos, funcionarios y activistas ucranianos. Algunas víctimas fueron retenidas en lugares de detención donde fueron interrogadas, golpeadas y sometidas a descargas eléctricas, dijeron los sobrevivientes. Algunos terminaron en Rusia, otros perdieron la vida. En 3 casos, los ucranianos torturaron a personas para que informaran sobre otros. En otros 3 casos, los rusos secuestraron a miembros de la familia, incluido un niño, para ejercer presión. El patrón fue similar en todo el país, según testimonios recogidos por Associated Press en territorios ocupados y anteriormente ocupados en las regiones de Kiev, Kherson, Zaporizhia, Chernihiv y Donetsk. Claramente, lo que tienes aquí es el libro de jugadas de un régimen autoritario que quiere decapitar inmediatamente el área y eliminar el liderazgo, dijo Stephen Rapp, ex embajador general de Estados Unidos. Las listas son parte de la creciente evidencia que muestra que gran parte de la violencia en Ucrania fue planeada y no aleatoria. Rusia ha utilizado la brutalidad como estrategia de guerra concebida e implementada dentro de las estructuras de mando de sus servicios militares y de inteligencia. The Associated Press también ha documentado patrones de violencia contra civiles, incluidas operaciones de limpieza letales a lo largo de un frente de guerra comandado por un general ruso implicado en crímenes de guerra en Siria. Dirigida por el Servicio Federal de Seguridad FSB, la inteligencia rusa pasó meses compilando listas de objetivos antes de la invasión del 24 de febrero, según la inteligencia estadounidense filtrada y los analistas de seguridad nacional del Reino Unido. La inteligencia ucraniana indica que la división de la agencia de espionaje de Rusia encargada de planificar el sometimiento y la ocupación de Ucrania, la 9ª dirección del 5º servicio del FSB, aumentó considerablemente en el verano de 2021. Los agentes clasificaron a los ucranianos influyentes como colaboradores potenciales o elementos poco confiables para ser intimidados o exterminados, según el Royal United Services Institute, RUSI, un destacado grupo de expertos de defensa en Londres. Esta estrategia política de aniquilación selectiva fue dirigida desde un nivel muy alto dentro del Kremlin, dijo Jack Wadling, investigador principal de RUSI. Esas listas de antes de la guerra fueron solo el comienzo. Los líderes rusos que esperaban invadir Ucrania y hacerse con el control de una población dócil descubrieron rápidamente que estaban equivocados. Una lista engendró a otra a medida que Rusia expandió su redada a franjas cada vez más amplias de la sociedad ucraniana, incorporando nombres adicionales de colaboradores y registros gubernamentales incautados, y torturó a los cautivos para que entregaran a otras personas.
Associated Press obtuvo copias de 5 listas de 31 personas que los rusos estaban cazando en las regiones de Mykolaiv y Kherson. Ofrecen una contabilidad muy localizada: 8 soldados, 7 veteranos, 7 civiles aparentes y 9 personas acusadas de ayudar a los servicios militares o de inteligencia ucranianos. Un hombre acusado de tener puntos de vista antirrusos y llevar a cabo propaganda antirrusa estaba en la lista. También fue un hombre que ayudó a su hijo a evacuar a territorio ucraniano en una lancha a motor. Las listas, que no tenían fecha, incluían nombres completos así como algunos apodos, fechas de nacimiento y direcciones. El Kremlin se negó a responder a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, aunque un portavoz calificó anteriormente la inteligencia estadounidense filtrada sobre las listas de aniquilación como ficción absoluta. Actualmente no es posible documentar la escala completa de los secuestros. El Centro para las Libertades Civiles, una ONG ucraniana que ganó el Premio Nobel de la Paz este año, ha acumulado más de 770 casos de civiles cautivos desde la invasión rusa de febrero. Oleksandra Matvichuk, la cabeza del grupo, enfatiza que estos son la punta del iceberg. Matvichuk registró ataques similares contra las élites locales por parte de las fuerzas respaldadas por Rusia en Crimea y la región oriental de Donbass en Ucrania desde 2014. Pero esta vez, mientras documentaban más casos, se dio cuenta de que algo había cambiado. De repente y sorprendentemente, incluso personas que no eran líderes influyentes estaban siendo secuestradas. Todo el mundo puede ser un objetivo, me sorprendió, dijo. Estábamos preparados para la persecución política, no estábamos preparados para el terror. Las fuerzas de seguridad de la Unión Soviética tienen un largo historial de elaboración de listas de subversivos en Rusia y más allá para ser detenidos, desaparecidos, enviados a campos de trabajo o ejecutados. Andrei Soldatov, periodista de investigación y experto en los servicios de seguridad rusos, dijo que las viejas técnicas incluían listas de objetivos que el servicio secreto de Stalin usó para pacificar el oeste de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía se enseña en la Academia del Servicio Secreto cómo pacificar a las personas cuando son hostiles. Extirpar las partes de la sociedad que dan forma y guían a una nación puede tener impactos a largo plazo. Cuando la Unión Soviética ocupó Letonia, Lituania y Estonia en la Segunda Guerra Mundial, acabó con las vidas o deportaron a decenas de miles de personas. El tipo de personas que fueron seleccionadas para esto fueron líderes comunitarios, maestros, clérigos, cualquier persona con antecedentes políticos, dijo Yanis Kasozins, asesor de seguridad nacional del presidente de Letonia. La sociedad ya no tiene brújula, se ha visto privada de sus líderes. Los datos sugieren que Rusia ha estado haciendo lo mismo en Ucrania. Las autoridades regionales de Zaporizhia y Kherson, así como las Naciones Unidas, descubrieron que los líderes locales fueron atacados de manera desproporcionada en los primeros meses de la invasión. Por ejemplo, las autoridades locales, los activistas, los periodistas y los líderes religiosos representaron el 40% de los 508 casos de detención arbitraria y desapariciones forzadas que la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania registró entre febrero y principios de diciembre. Solo en Kherson, casi un tercio de los 230 secuestros de civiles que las autoridades regionales habían registrado hasta julio involucraban a autoridades locales y empleados del gobierno. La evidencia de ataques podría ayudar a los fiscales a argumentar que Rusia tiene la intención de destruir la sociedad ucraniana en su totalidad o en parte.